Bueno, ya tienes tu instalación base. Ahora, dentro del mundo web existen dos grandes áreas que son conocidas ya incluso como profesionales de la web. Existen casi siempre dos cosas. Gente que se dedica a algo que se llama frontend y gente que se dedica a algo que se llama backend. En el caso particular del frontend, nos referimos a todo lo que es una interfaz de usuario, que puede ser interfaz gráfica, por ejemplo, lo que ves aquí, el menú la animación que sale cuando como que me acerco, si notas la animación que está aquí, eso sería trabajo de frontend, es decir, lo hace una persona que conoce de ciertos lenguajes que no son del lado del servidor, se dice que son lenguajes del lado del cliente. Entonces, todas estas opacidades que se aplican acá son cosas de frontend. Estos títulos que están en este formato, estos bloques de información, de entradas recientes, de categorías, todo esto se le llama frontend. Ahora, frontend también puede hacer referencia a otro tipo de interfaces que no sean gráficas. Por ejemplo, hay unos formatos para compartir información como XML o JSON que también pueden ser considerados frontend. No puro, pero al final de cuentas son una capa de presentación. En sentido estricto, quien hace frontend quiere decir que hace cosas que el usuario va a ver al final. Por ejemplo, si hablamos de una aplicación de escritorio, el frontend equivaldría a todo lo que ves, los botones, la iconografía, todo eso sería tu frontend. Ahora, ¿qué necesitas saber para arrancar en frontend? El primer lenguaje que te recomiendo que aprendas es HTML5, que lo vamos a empezar a aprender el día de hoy. Hay otro lenguaje muy potente que se llama JavaScript. Por ejemplo, todas las animacioncitas bonitas que ves, las transiciones, que cuando le picas carga más información, todo ese código normalmente se programa con este lenguaje que se llama JavaScript. Es un lenguaje un poquito ya antiguo, pero bueno, ha ido evolucionando con el tiempo. Y CSS. CSS básicamente sirve para poner, por ejemplo, los colores, los tamaños de las cajas. Por ejemplo, si vamos aquí a este sitio, esos estilos como que se ven bonitos aquí redondeados, esos se dan con CSS. CSS viene de Cascade Style Sheets, ¿no? Hojas de estilo en cascada. Y se llaman así porque básicamente se hace una jerarquía de estilos y se van heredando unos contra otros, dependiendo de las reglas. No te preocupes, ese lenguaje por sí solo es muy grande. Lo vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Tampoco tienes que estresarte si no sabes CSS avanzado, porque la verdad es que está bastante grande y es mucho. Pero por ejemplo, una vez que sepas CSS, prácticamente puedes estilizar cualquier sitio como se te antoje. O sea, si no te gusta cómo está esta imagen, la puedes redimensionar. Si no te gusta cómo está la tipografía, la puedes cambiar, los tamaños, lo que gustes. Eso es parte de frontend. Recuerda, todo esto es frontend. Ahora, ¿qué pasa con este lenguaje? ¿Cómo yo empiezo, o cómo esta capa de frontend, cómo yo la empiezo a utilizar? Vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a ir a nuestro sistema operativo, que en este caso es Windows. ¿Te acuerdas que teníamos aquí la parte de localhost? Voy a abrirla otra vez. Ahí tengo mi localhost. Ahora, por defecto, cuando instalas XAMPP, te crea una carpeta especial que debe estar aquí en tu computadora, en el disco local C, y debe llamarse XAMPP. Este directorio, si lo abres, tiene particularmente un directorio que se llama htdocs. Ese directorio htdocs no es más que el directorio, digamos, raíz, se le conoce así, folder raíz de tu servidor web. Es decir, si yo aquí pego, por ejemplo, una nueva carpeta, voy a crear una nueva carpeta, nueva carpeta, y le vamos a poner práctica 1, por ejemplo. Ojo, ¿dónde lo estoy generando? Fui a C, champ, htdocs. Dentro de esa voy a generar una práctica 1. Si yo abro localhost y luego pongo práctica 1, lo que estoy haciendo referencia es que estoy buscando una carpeta dentro de mi raíz de servidor web. Si ya sabes de Apache, pues a lo mejor esto te va a sonar un poquito aburrido, pero bueno, te voy a dar un tip más. Esto se le conoce como document root. Si ya estás un poquito más avanzado, se le conoce así, document root. De hecho, aquí te voy a ir poniendo unas notas para que estos conceptos te vayan quedando un poquito más aterrizados. Tenemos un servidor web, ¿verdad? En este caso se llama Apache. Este Apache tiene un directorio como raíz que se conoce como document root. Técnicamente así se llama. Y en este caso, en mi máquina Windows está en este directorio. ¿Ok? Hasta htdocs. Ese es mi document root o mi folder raíz a partir de donde empieza mi localhost. Eso quiere decir que cuando yo pongo http:// localhost, estoy haciendo referencia a este directorio. ¿Ok? Y cuando yo le puse diagonal práctica 1, obviamente estoy buscando un directorio que está dentro de htdocs.
Eso quiere decir que mi práctica 1 debe estar generado en htdocs dentro. Ahora, vamos a empezar con el primer lenguaje de frontend, que en este caso se llama HTML. Ese lenguaje es el que utilizas todos los días, aunque no te des cuenta. Por ejemplo, cuando abres un sitio de noticias, lo que está cargándote ahí es un documento HTML al final de cuentas. ¿Ok? Ahora, por defecto, los servidores como Apache te buscan un archivo especial que se conoce como index, como archivo de inicio si quieres llamarlo así. Entonces voy a generar aquí un nuevo documento y lo voy a llamar index.html. Este es un archivo muy especial porque cualquier servidor web, al menos cualquier servidor web basado en Apache u otro que se llama Nginx, que eso no lo vamos a ver, pero es otra opción, también te genera o te busca estos archivos de configuración. Entonces, este archivo index aquí lo voy a estar editando en mi editor que se llama Visual Studio Code. Te acepta una sintaxis especial. Esta sintaxis especial es sintaxis HTML. Y por ejemplo, lo que acabo de poner aquí es el tag base del HTML, que se llama así, HTML. Quiere decir que este documento lo que va a tener aquí adentro es HTML. Y luego, este HTML acepta dos tags principales. Uno que llaman encabezado y otro que lo llaman cuerpo. Entonces, como ya te imaginarás, si yo necesito contenido, por ejemplo, un párrafo, lo que pongo aquí es contenido dinámico. Entonces, por cierto, si te preguntabas por qué puse esto de lorem ipsum, este texto es el que históricamente se utilizaba para hacer básicamente una especie como de boilerplate de texto, ¿no? Lo agregamos con cariño porque es un texto en latín que por herencia de las familias tipográficas impresas se ponía este tipo de cosas. Entonces, nada más como términos de nostalgia, ¿no? Mira, ahora si yo recargo la página de localhost práctica-1, lo que voy a ver ahí es mi documento index.html. Si notas aquí yo no puse el documento index literalmente, pero yo lo podría poner, le podría poner index.html y va a salir lo mismo. Sin embargo, no es necesario, porque automáticamente tu servidor web, que es Apache, te va a localizar en este caso este index. Suena bien, ¿no? Vamos bien, entonces lo que acabo de generar es un documento HTML muy básico que tiene un tag de HTML y tiene un encabezado y hasta el momento un body, ¿no? De hecho, en este editor que tenemos, como es muy genial, hasta te da la descripción de lo que significa esta cosa. Por ejemplo, aquí dice, el elemento cuerpo representa el contenido del documento, ¿verdad? El elemento párrafo representa un párrafo. Bueno, el elemento P representa un párrafo. El elemento head representa una colección de metadatos. Desde ahorita vamos a ver para qué sirven esos metadatos, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres poner un enlace, vamos a poner un enlace. En este caso hacia, no sé, hacia... Sería correcto mejor ponerlo en el párrafo, porque pues normalmente los enlaces los ponemos como parte de un texto más global. Por ejemplo, vamos aquí a poner un enlace hacia una página web. Hacia, por ejemplo, http://webtraining.mx. Aquí le vamos a poner ir a webtraining, ¿no? Si tú recargas esto y vas hacia en este caso, tu servidor local, vas a ver que aquí ya tenemos, en este caso, el ir a webtraining. Y si tú le picas, te redirecciona, ¿no? A webtraining. Entonces, este tipo de cosas, esta sintaxis se llama HTML. Que no se te olvide, este lenguaje se llama HTML. Y bueno, hay muchos tags. Por ejemplo, este es para un enlace. Pero si quisieras poner, por ejemplo, texto en negritas, anteriormente había un tag especial que se llamaba B, de bold. Pero ya se hizo obsoleto y ahora lo que se recomienda es que más bien seas un poquito más semántico. Ahora el tag para poner negritas se llama strong. O si quieres poner texto en cursiva y enfatizarlo, se utiliza este otro tag que se llama em, de emphasize, ¿no? Casi todos estos tags, digamos, vamos a ver si esto funcionó. Obviamente aquí voy a ver aquí el negrito y aquí voy a ver el em, ¿no? Notas ahí están. Está curioso, ¿cómo hago? Ahí está. Ahí está mucho mejor. Si notas, esto está en negrito y esto está como que cursivo, el em. Ahora, tus navegadores web traen herramientas muy poderosas para trabajar con HTML. Si tú das clic derecho, por ejemplo acá, y te va a aparecer al final de una opción que se llama inspeccionar o inspect, en mi caso lo tengo en inglés. Si le doy clic derecho y selecciono inspect, te vas a dar cuenta que aquí hay algo bien interesante, que en este caso es un explorador, digamos, de los tags que tienes. Y aquí, por ejemplo, puedes ver la misma estructura que generamos hace un momento. Tenemos el HTML, tenemos el encabezado, tenemos el body, el párrafo, el enlace, la etiqueta para dar énfasis y la etiqueta para dar strong.
Y si te fijas de este lado, del lado derecho, me va diciendo, por ejemplo, si tiene estilos. Ahorita todavía no tiene estilos porque no hemos aprendido a utilizar CSS. Pero ya aprendimos a generar nuestro primer documento. Entonces, si tú quisieras generar tu página personal de la forma más simple y sencilla, puedes hacerlo de hecho con puro HTML. Puedes poner perfectamente, por ejemplo, un currículum en internet sin que sepas tantísimo, con un poco de HTML, con un poquito de estilo. Ahorita te voy a enseñar cómo das estilos. Pero básicamente puedes hacer un montón de cosas solo conociendo HTML. No necesitas conocer un lenguaje tan potente como PHP de servidor o Java o algún otro. Conociendo HTML puedes hacer cosas bien interesantes. Conociendo HTML, bien, ¿no? Ahora, todo este lenguaje, ¿quién lo regula? Si te preguntarás, oye, pero ¿dónde la documentación? ¿Quién me enseña estas cosas? Te recomiendo en particular la documentación que generó la gente de Mozilla. Mozilla es un navegador. Bueno, tienen un navegador, pero realmente es una institución muy grande. Ellos tienen una cosa que se llama Mozilla Developer Network. Y ese es el sitio por excelencia de documentación técnica acerca de cosas de web. En particular, tienen una versión en español y tienen una versión en inglés. Aquí puedes checar, por ejemplo, su tutorial Aprende Desarrollo Web, Introducción a la Web, Aprende HTML. Esta te recomiendo que vayas. Ahí te va a ir describiendo básicamente pasito a pasito cosas como qué son los HTML, lo que estoy explicando también, qué es CSS, qué es JavaScript. Aquí hay muchas cosas, pero por ejemplo puedes aquí darte un clavado por la introducción. Puedes checar algunas guías. Ah, bueno, esto ya me tradujo a inglés. Pero bueno, está una versión en español y una versión en inglés. Aquí hay varias cosas, varios recursos. Toda esta documentación es libre, no tienes que pagar nada. Te recomiendo que la visites. Este es un sitio muy bueno de documentación. Ahora, todo este lenguaje lo regula una institución que se conoce como la W3C. La W3C es un acrónimo que significa World Wide Web Consortium. Y básicamente esa cosa es quien hace todas las reglas para ese tipo de lenguajes, los estándares. Por ejemplo, el nuevo estándar que está por llegar se llama LinkData y ellos lo están generando, ellos lo controlan. Entonces, estas sintaxis raras que tuviste acá, o sea, el body, el p, alguien los tuvo que definir, ¿no? Resulta que quien definió esas cosas y quien mantiene esos estándares se conoce como la W3C. Ellos son los que oficialmente tienen el control de estas cosas. Los regulan, vaya. Entonces, aquí hay muchísima documentación, pero es extremadamente técnica. Definitivamente no lo recomiendo que lo leas si tú apenas estás iniciando. Pero es bueno que sepas quién regula todo esto. Ahí está, es la W3C. Ok, ahora, ya que tenemos nuestro documento súper sencillísimo, que nada más tiene texto, vamos a ponerle un poquito de color, vamos a embellecerlo pues. La forma de embellecer un sitio web se hace con un lenguaje que se conoce como CSS. Vamos a regresar a nuestras notas. Recuerda, ahora ya tengo mi práctica. A mi práctica le generé un index.html, que tiene código HTML. Para embellecer este documento, embellecer, se hace con un lenguaje que se conoce como CSS, hojas de estilo en cascada. Ahora, ¿cómo los usamos? Voy a regresar a mi práctica. Hay varias formas de utilizar CSS. La más simple y la que no deberías utilizar es con esta. Con un tag especial de HTML que se llama style. Por ejemplo, si yo quisiera que todos mis párrafos, aquí voy a dar una regla de estilos, tengan por ejemplo, fondo. Todo esto está obviamente pensado en mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner un background color, por decir algo aquí, le voy a poner un gris, ¿no? Obviamente están en inglés. Y, por ejemplo, le pudiera poner un relleno de, no sé, 20 píxeles. Todo en la web se mide prácticamente en píxeles o en otra unidad relativa que se conocen como EMPs. No te preocupes por eso, por ahora lo vamos a medir en píxeles. ¿Y en píxeles por qué? Porque al fin de cuentas estamos hablando de un monitor, ¿no? O de una pantalla de un dispositivo móvil. Al final de cuentas son pantallas, son resoluciones. Es decir, por ejemplo, la pantalla que tienes en este momento es una pantalla de 1920 por 1080 o comercialmente conocido como Full HD, lo que estamos transmitiendo en este momento. Pero, por ejemplo, en un iPhone, pues la resolución de esa pantalla es mucho menor. Aún así, tienes control de los píxeles. Entonces, en este caso, pues estoy diciendo que todos mis párrafos en este documento tienen un color de fondo, que en este caso es gris, y tienen un relleno de 20 píxeles. Si yo recargo esto, mira cómo se ve. Ya le di un poquito de estilos. Obviamente jamás vamos a tener un sitio así, ¿verdad? Se ve muy triste. Pero bueno, es un ejemplo de cómo puedes dar estilos. Este lenguaje que estoy poniendo en este momento se llama CSS. Y este lenguaje es el que utilizamos todos los días los que nos dedicamos a la web profesional. Por ejemplo, si quisieras saber qué color es este naranjita brillante de Web Training, puedes ir aquí a tus elementos,
y puedes checar exactamente cuál es el color naranja. Mira, en este caso es este. Esto es CSS, obviamente. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ya sabes poner sin problemas esta parte, ya sabes poner un poquito de estilos. No te recomiendo que hagas esto, que pongas aquí tus estilos, porque imagínate que tienes muchísimos, o sea, estás hablando de elementos de diseño. Después de 40 líneas de código, esto se vuelve inmantenible. Definitivamente no es recomendable. ¿Qué hacemos en su lugar? Resulta que hay un tag especial que se llama link. Ajá. Y a ese link le podemos poner una referencia, aquí dice una referencia, hacia un documento CSS. Por ejemplo, puedo decir que hay una carpeta que se llama CSS y que se llama estilos.css. Me voy a llevar estos estilos a ese documento, voy a eliminar este tag de style porque no es el recomendado, recuerda. Nos vamos a ir hacia index, voy a generar aquí una nueva carpeta que se llama CSS y dentro de CSS voy a generar un nuevo documento que se va a llamar estilos.css. Esta es la segunda forma de cargar estilos y normalmente es la que casi todo sitio web utiliza. Casi todo sitio web. Realmente hay muy poquitos que utilizan los styles. Ahora, en frameworks como Angular, ellos utilizan bloques de estilos, pero es por otra razón, para simular algo que se llama Shadow DOM, que es un tema un poquito más avanzado. Pero eso es otra cosa. Ok, debo tener el mismo resultado. ¿Y por qué? Porque estoy cargando mi hoja de estilos, nota, estoy cargando mi hoja de estilos aquí, link. Esta ruta hacia este archivo es una ruta que se conoce como relativa. Ruta relativa a mi documento. ¿A cuál documento? Al index.html. Quiere decir que dentro de la carpeta práctica 1 tengo el index y tengo la carpeta CSS. Y dentro de la carpeta CSS tengo el archivo de estilos. Eso es bien importante, comprende este concepto. Rutas relativas. Relativas al documento actual. Si yo recargo, debo tener exactamente el mismo resultado. Nada cambió. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Pues le vamos a cambiar, ¿te parece? El fondo. En lugar de que sea un gris, también puedes especificar los colores en otro formato. Ese otro formato es un formato que se conoce como hexadecimal. Y son 6 caracteres entre letras y números del 0 a la F. Donde los dos primeros caracteres están divididos por canales, ¿no? Este es el canal rojo, este es el canal verde y este es el canal azul. Esto está en formato RGB. Es un formato que todo monitor entiende. Hay otras formas de representar colores, pero no son aplicables a la web. Hay otro formato que quizás, si vienes del mundo de diseño más editorial, hay un formato que se llama CMYK, pero eso no lo entienden los monitores. No lo podemos usar en web. Lo que utilizamos aquí es un formato RGB. Y en este caso, los numeritos que ves acá, la FF es un 255. Eso quiere decir que los rangos de color del rojo van del 0 al 255. Para el verde van del 0 al 255 y para el azul van del 0 al 255. Entonces, en este caso, si tengo 255 en rojo, 0 en verde y 0 en azul, estoy hablando del rojo más rojo que puede haber. Eso está interesante, el rojo más rojo que pueda haber en web. Este es el rojo más rojo. Ah, aquí es donde mueres, ¿no? Bueno, no, vamos a cambiarlo por uno menos agresivo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo ahora todos en F, quiere decir que tengo mi máximo posible valor y en este caso es el blanco. Obviamente ahorita no vas a ver ninguna diferencia porque todo va a ver blanco, ¿no? Pero ahí está el blanco. Si pones ya, como ya te lo imaginarás, si pones todos en 0, eso se transforma en un negro, ¿no? El negro más negro que puede haber en la web. Que es este. Interesante, ¿no? Entonces tienes varias formas de especificar colores en CSS. Otra vez, el CSS es un lenguaje por sí mismo y necesitaríamos un taller completo nada más para hacer CSS. Lo que te quiero dar es el puro fundamento, quiero que te lleves eso. Y ya en curiosidad tú vas a empezar a picarle y te vamos a invitar a los siguientes cursos, que hay uno específicamente de frontend, donde vamos a platicar de todo esto, pero obviamente ya a nivel profesional, ¿no? Mucho más avanzado. Ahorita vamos por los fundamentos y vamos despacito. ¿Ok? Bueno, voy a regresarlo a un gris no tan horrible. Mi gris favorito es el EF. ¿Por qué? Porque ese no es ni blanco ni es gris. Es como un... Eso. Casi no se distingue ahí a lo mejor en tu caso, pero es un gris que no es lastimoso. Ahí está. Ok, hay otros criterios muy padres, hay otras reglas muy geniales, pero pues digo, nos tardaríamos mucho tiempo en explicártelas. Por ejemplo, si quieres utilizar un borde, hay muchas formas de poner bordes, pero aquí voy a poner un borde sólido de color CSS. Si nada más especifico 3 caracteres, se repiten de 2 en 2, es decir, se repite CC, CC, CC. Pero es como un shortcut, no es un acceso directo.
Puedes especificar nada más 3 letras del hexadecimal y con eso tienes la réplica de puros de 6 caracteres. Ahorita va a aparecer un bordecito ahí, mira, ahí está, qué bonito borde, ¿no? Ahí está el borde, acá está el background y aquí tienes tu texto. Entonces, este lenguaje que acabamos de revisar de forma muy rápida en 10 minutos se llama CSS. Ahora, este lenguaje es el que todo navegador entiende, no importa que estés en un navegador móvil, o sea, si tienes un iPhone, por ejemplo, pues ahí tienes una versión de Safari, ¿no? Que es el navegador por defecto que traen los dispositivos de Apple. Lo entiende. Si en mi caso estoy en una máquina Windows y aquí tengo Microsoft Edge, realmente Edge también entiende CSS. O aquí tengo Chrome, pues también entiende CSS. Esos son los lenguajes estándares de la web. Y otra vez, ¿quién regula esto? La W3C. La W3C también regula la especificación de CSS. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo saber si mi CSS está bien escrito? Hay validadores. Incluso para HTML, si buscas así, W3C, así, busca CSS, validator, te vas a dar cuenta que te va a llevar a una página donde te va a decir, esta, Markup Validation Service. Aquí puedes cargar una URL o puedes poner aquí directamente tu entrada, ¿no? En este caso, aquí puedes validar cosas como HTML, como CSS. Entonces, esto, si te fijas, tiene el logo oficial de la W3C. Quiere decir que estos son los validadores oficiales de la W3C que te recomienda. Ahora, todo este mundo del frontend es muy interesante, la verdad. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado si los sitios web, para las personas que no ven bien, si hay algo para eso? O sea, ¿hay un estándar para las personas que no ven bien para cómo debemos desarrollar web? Y la respuesta es sí. Hay estándares que se conocen como de accesibilidad, que también son responsabilidad de una persona de frontend. Y aquel frontend que no conozca accesibilidad, al menos el fundamento, debería ponerse a estudiar, porque debemos preocuparnos, la gente de frontend debemos preocuparnos por también comprender esas reglas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estándar de accesibilidad web que se conoce como la sección 508, que es específicamente todo proveedor de internet que le trabaja al gobierno de Estados Unidos debe cumplirla estrictamente. Hay validadores para eso y todo eso lo hacemos la gente de frontend normalmente. Por ejemplo, para manejar contrastes entre colores, entre texto y fondo, eso hay un validador para que sepas cómo exactamente tu usuario va a percibir esas cosas. Son temas de frontend un poquito más avanzado, pero existen. Regresando a nuestro documento, tenemos un documento HTML que está muy bonito. Documento. Si notas aquí, estoy diciendo que este documento está escrito en español. Claro que también pudiera escribirlo en inglés, ¿verdad? Esto es bien importante porque gracias a esto los traductores como el de Google, no sé si te ha parecido a veces eso que dice, ¿deseas traducir este sitio? Eso es porque el atributo lang está configurado, ¿no? Básicamente, está entendiendo que tiene otro navegador, perdón, tu documento que está entrando no coincide con tu configuración de navegador, entonces te va a preguntar si quieres traducirlo. Entonces es importante que marques tus documentos con el idioma con el que se crean. Si tu contenido está en inglés, márcalo como que es en inglés. Si tu contenido está en español, márcalo como que está en español. Este tipo de cosas se conocen como metadatos. Básicamente son datos de los datos. ¿Cuáles datos? Pues el documento HTML. Listo. Bueno, vamos a regresar un poquito a nuestra presentación. Esta es nuestra primera práctica. Ahora regresamos con PHP. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quisiera mostrarte otra cosa. ¿Te acuerdas que te platiqué de las herramientas que tiene ya tu navegador web para que pruebes tus sitios? En este caso, si le das clic derecho, recuerda, y le das Inspect o Inspeccionar, si lo tienes en español, de este lado, aquí en la parte de en medio, aquí, hay un iconito, como que tiene como un telefonito y una tablet. Eso es para que a tu navegador web le prendas algo que se conoce como la emulación de dispositivos. La emulación de dispositivos quiere decir que simulas, o emulas más bien, que tu navegador, por ejemplo, es un iPhone 5. Si recargamos esta página, voy a poner esto del otro lado para que no se vea tan invasivo aquí. Vamos a ponerlo al 100%. Así vería este sitio web un iPhone, por ejemplo. O así lo vería un iPad. O así lo vería un Nexus 6P, por ejemplo, en este caso. Este modo de emulación está ahí en tu browser y te permite probar los sitios web. Estos conceptos de que se adapten, por ejemplo, una página web que se adapte correctamente a dispositivos móviles es muy importante. Y esa área es un área de responsabilidad de las personas de frontend. Esa área se conoce como Responsive Web Design.
Si ya las has escuchado hablar, entonces ya te estará sonando, ¿no? Es esta, Responsive Web Design. Y eso se consigue con unos mecanismos que se conocen como media queries. Pero bueno, eso es un tema un poquito otra vez más avanzado de frontend. Es bueno que sepas que existe y se llama así. Debes comprender este vocabulario porque es el vocabulario que manejamos todos. Ahora, esta letra se ve fea y también los tamaños de texto se ven raros. Eso es porque nos falta un metadato específico en nuestro documento. Hay un metadato que se le dice al documento para que sepa que está preparado para dispositivos. Ese metadato es un meta y se llama viewport. El viewport básicamente es la zona visible de tu navegador. Entonces, si quisieras ver, por ejemplo, aquí cómo se usa y qué significa esa metaetiqueta, aquí hay una explicación muy bonita, pero en mi caso me voy a concentrar en utilizarla y te la explico ahí al vuelo, ¿no? Aquí hay muchas cosas, pero bueno, léelas con calmita. Estos metadatos siempre van en el head. Estas etiquetas de meta, siempre. Y en particular aquí está la etiqueta de viewport. Y en este caso está diciendo que el contenido la anchura del contenido se debe adaptar a la anchura del dispositivo. Y que no es escalable por el usuario. Esto quiere decir que no sé si has visto páginas que luego les haces el zoom así y no se redimensionan. Eso es porque están apagados su escalamiento por el usuario. Yo le pongo yes, entonces cuando alguien me visite con un móvil y le haga así, sí se va a hacer grande la letra. Pero si lo dejan no, porque no quieres que se haga más grande tu texto, por ejemplo, lo puedes apagar esa característica. Entonces con este meta tag, se llaman así, con eso, así de simple, ya tu documento HTML se va a ver diferente. Mira, voy a abrirlo en otro lado para que notes la diferencia. Aquí lo voy a abrir también con el mismo teléfono, con en este caso un Nexus 6P. Y aquí también, nota, este es el que ya tiene la etiqueta. Este no tiene la etiqueta. Se ve raro, ¿no crees? Se ve feo, de hecho. Como que la fuente está más grande, no sé, como que deja aquí unos márgenes raros. Este ya se ve mejor. De hecho, este pareciera que los paddings no son de 20 píxeles. Este sí son paddings de 20 píxeles. Porque la anchura no estaba correctamente redimensionada en este. En este sí. Y eso se activó gracias a que le puse la etiqueta de viewport. Entonces, así de simple tú puedes empezar a soportar dispositivos móviles. Esa es la configuración más básica que puedes tener en tus sitios. Te digo, haz una práctica, intenta hacer, por ejemplo, un currículum, una semblanza tuya de internet. Trata de hacerla con HTML, ponle esta etiqueta y vela en tu teléfono y vas a ver que va a cambiar. Si le quitas esta etiqueta, no se va a ver igual. Se va a ver medio raro cuando lo ves en el teléfono. En cuanto se la pongas, como que todo el texto se empieza a acomodar bonito. Eso es porque tu navegador ya está entendiendo correctamente la sintaxis para que adapte el viewport, básicamente.